En el vídeo de hoy voy a aleatorizar la Liga eSport. Esta ruleta contiene a cada uno de los 14 mejores jugadores de cada equipo y decidirá cuál es su destino, ya que los 280 jugadores que hay en esta ruleta serán colocados aleatoriamente en la Liga eSport. Una vez tengamos todos los equipos aleatorizados, simularemos 10 temporadas para ver si aleatorizando la Liga eSport cambia la clasificación o siguen ganando los 3 de siempre. Y nos vamos ya por la ruleta. Tenemos tantos jugadores que ni siquiera se pueden leer. Y vamos a ver cuál va a ser el primer equipo en aleatorizar su plantilla, el Real Madrid. Empezamos muy fuerte. Vamos a ver si siguen siendo top 3 de España. Nos toca Kylian Rodríguez, igualito que Luka Modric. Vamos con el siguiente jugador, no veo nada. Sergi Cardona, necesita más calidad y toca Ander Barrenechea para la delantera. 3 jugadores hasta el momento, ninguna estrella para el Real Madrid. Le toca a Saúl Ñíguez, vaya mierda de fichaje. Y otro paquete más para el Real Madrid, Juanmi para la delantera. Bueno, de mal en peor el Real Madrid. Fulquier para la banda derecha. Menudo paquete. Y Hugo Duro va a ser el sustituto de Kylian Mbappé. Vaya castaña de equipo el Real Madrid. Y ojo con este fichaje, Pablo Maceo para lateral derecho, increíble. Madridistas, ¿qué os parece este fichaje? Ojito, y Cristian Estuani para la delantera. En el anterior aleatorizando se fue el Fútbol Club Barcelona. Y vamos con el último fichaje del Real Madrid. ¡Oy! Va a ser Alex Suárez. Creo que es bastante malo. No sé si van a poder pelear la Liga eSport. Vamos con el siguiente equipo para aleatorizar, que va a ser el Villarreal. Y que su primer jugador va a ser Ferland Mendy. Segundo jugador, Marcos Andere para la delantera. Y ojo con este fichaje, Jules Koundé al Villarreal. Fichajado para el Villarreal. Y otra bomba, Takefusa Kubo para el extremo derecho. Y otra bomba más, Ollán Sánchez para la delantera. No me lo puedo creer, Antoine Griezmann al Villarreal. Otra bomba más. ¡Qué barbaridad de equipo! Y nos llevamos a Fermín Trujillo del Betis. Y obviamente es Héctor Bellerín. Y aquí tenemos los dos últimos jugadores del Villarreal. Y ojito con este Villarreal que puede dar la sorpresa. Y vamos a ver cuál va a ser el tercer equipo que tenemos que aleatorizar, el Getafe Club de Fútbol. Y empezamos fuerte con el fichaje de Antonio Rüdiger para la defensa. Tiembla la Liga eSports. Bueno, qué bombazo para el Getafe. Jan Oblak en la portería. ¡Qué barbaridad! No. Y Giovanni Lo Celso también para centro del campo. Bueno. Y otro más, Miguel Gutiérrez para el lateral izquierdo. Bordalás ahora mismo. ¿Pero esto qué es? Icoque del Atlético de Madrid. Sí, hombre, claro. Y Nayef Aguer para la defensa. Y otro más, Andreas Christensen. No me puedo creer. No me lo puedo creer, Kylian Mbappé al Getafe. ¿Pero qué está pasando en esta ruleta? ¿Está loca? Antonio Rüdiger, Jan Oblak, Kylian Mbappé, Miguel Gutiérrez. Bordalás ha hecho un pacto con el diablo. Y vamos ya con el último fichaje de José Bordalás. No me lo puedo creer. ¿Pero cómo el Federico Valverde también al Getafe? ¿Creéis que el Getafe puede ganar la Liga eSport? Ahora ya tenemos las 3 primeras plantillas de la nueva Liga eSport, pero voy a hacer las otras 17 fuera de cámaras para que no se alargue mucho. A few moments later. Y después de un largo día de trabajo ya tenemos absolutamente todas las plantillas aleatorizadas. Y os advierto que hay muchísimas sorpresas. Y quédate hasta el final si quieres saber por qué los grandes equipos ganan siempre a pesar de tener mala plantilla. Nos vamos ya con la primera plantilla, la del Athletic Club de Bilbao, que tiene un auténtico mojón. Ya no está Unai Simón en la portería, pero la defensa es un auténtico coladero. Un centro de campo denigrante. Y han cambiado a Nico Williams por Álvaro García y Umar Sadik en la delantera. Vaya plantilla más denigrante. Nos vamos con el Atlético de Madrid. Y es que vuelve Ratatouille a la portería, Thibaut Courtois, Alaniom en banda derecha y nuestro mejor delantero es Quique García. Y al menos tenemos a Brian Zaragoza en banda izquierda. Y ojo que el Athletic Club y el Atlético de Madrid pueden bajar a la segunda división. Nos vamos ahora con el Club Atlético Osasuna, que al igual que en el anterior vídeo también ha mejorado mucho la plantilla. Marcos Llorente como lateral derecho, Frenkie de Jong junto a Yangel Herrera y Víctor Sigankov en el centro del campo. Y en la delantera tenemos a Jeremy Pino, a Vedat Murici y a la auténtica cabra del deporte, ni Messi ni Cristiano Ronaldo. ¿Creéis que el Osasuna acabará peleando la Liga eSport? Nos vamos ahora con el Leganés. Tenemos a dos jóvenes promesas en la defensa como Pau Cubarsí y como Cristian Mosquera, Martín Zubimendi de centrocampista. Y ojo que en la delantera tenemos Borja Matorral y Endrick, que tienen muchísimo potencial para las 10 temporadas. Y nos vamos ahora con uno de los equipos que más ha mejorado su plantilla. Atentos al equipazo que tiene el Deportivo Alavés. Alex Remiro para la portería, José María Jiménez en la defensa, un centro del campo con Pepe Lu y con Pedri. Pero es que en las bandas tenemos a Brais Méndez junto con Nico Williams y en la delantera Gerard Moreno y a Yago Aspas. Pero qué equipazo que ha hecho este Deportivo Alavés. La ruleta nunca defrauda. Nos vamos con la plantilla del Fútbol Club Barcelona, porque seguro que es el peor equipo que ha tenido en toda su historia. Un centro del campo con Pau Lozano, Tortugallo e Iker Losada. Y lo único bueno de este Barcelona es Iñaki Williams junto a Alexander Soloz en la delantera. ¿Será capaz de descender este Barcelona? Por lo menos tenemos al Fumeta.
Y ojo porque ahora sí pasamos al equipo que más ha mejorado de todos la plantilla. Y es que lo del Bordalás Club de Fútbol es increíble. Jan Oblak en la portería, 3 centrales con Nayef Aguer, Antonio Rudiger y Christian Eriksen, Federico Valverde junto a Koke por la línea de cal. En la delantera tenemos a Giovanni Lo Celso junto al mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé con José Bordalás. Pues estamos locos. Aunque bueno, pensándolo bien, Bordalás pondría a Mbappé en banda izquierda y a Crisanto Suchi de delantero. Este Getafe va a ganar bastantes ligas. El siguiente equipo va a ser el Girona Fútbol Club, que ha empeorado bastante su plantilla. Solo tenemos a Isco en la delantera junto con Suso y a Jose Pérez, y por el banquillo tan solo tenemos a Aimar Oroz. El siguiente equipo también ha mejorado increíblemente su plantilla. Es una locura la plantilla que tiene ahora el Real Valladolid. Mamardashvili en la portería, pareja de centrales para Ronald Araujo y Dani Vivian. Tenemos en el centro del campo a Sergi Darder junto con el Balón de Oro Luka Modric, y no os vais a creer lo que hay en la delantera. Tenemos al Balón de Playa Vinicius por banda izquierda, Rafinha por la banda derecha y Angelito Correa de delantero centro. Y el Valladolid pasa de ser el peor equipo de España a tener la mejor delantera. ¿Acabará peleando la Liga de Sports el Valladolid? El que seguro que no va a pelear la Liga de Sports es el Rayo Vallecano, que solo tienen a Óscar Mingueza, Tomás Lemar y Arda Güler, y al mejor jugador de la plantilla, Alex Baena. Atentos también con el equipazo que tiene el Celta de Vigo, mejorando la portería con Unai Simón, 3 centrales con Geray Álvarez, Robin Lenormand y Flavien Boyomo, Tchouaméni con De Paul y Iván Martín en el centro del campo. Pero es que en la delantera tenemos a Mikel Oyarzabal junto con Robert Lewandowski. Otro equipo que ha sido bastante perjudicado es el Español. Tenemos al brasileño Rodrigo Goes por banda derecha, pero es que en el centro del campo solo tenemos a Brahim Díaz de MCO, pero veremos si es suficiente para la salvación. Nos vamos ahora con la plantilla del Mallorca, que tiene muy buenas sorpresas, con uno de los mejores porteros como Marc-André Ter Stegen, David Alaba por banda izquierda, pero ojito con el centro del campo, Eduardo Cara de Pinga y Fermín Trujillo de MCO. Pero es que en la delantera tenemos al jugador más prometedor de todo el FC25, Lamine Yamal con 84 de media, y cuidado el potencial que puede desarrollar en estas 10 temporadas. Nos vamos con la plantilla del Betis. Para mí es la peor de toda la liga. La única referencia es el holandés Arnaud Danjuma. Nos vamos ahora con la plantilla del Real Madrid, que creo que todavía es peor que la del Fútbol Club Barcelona. Saúl con Kylian en el centro del campo, Nicolás Pepe y Ander Barrenechea por las bandas, pero es que en la delantera tan solo tenemos a Hugo Duro junto con Cristian Stuani de 38 años. Está acabado ya. Está acabado ya. ¿Es posible el descenso del Real Madrid? La plantilla de la Real Sociedad también se ha visto bastante debilitada, cambiando a Remiro por Cargeine en la portería, pero el centro del campo es malísimo, y en la delantera solo tenemos a Chimi Ávila y a Alex Berenguer. Otra plantilla que puede bajar a la segunda división es la del Sevilla Fútbol Club, un centro del campo en el que solo está Dani Pajero y Javi Puado en la delantera. Pero esperad un momento, gente, que no han acabado todavía la sorpresa. La plantilla de Las Palmas es una locura. Han mejorado la portería con Paulo Gazzaniga, pero es que la defensa es increíble. Alejandro Valde y Eder Militao, pero es que el centro del campo es increíble. Pablo Gavi junto a Luis Milla y Jude Bellingham. Y por completar un poco más la delantera, Ferran Torres, Julián Álvarez y Carlos Vicente. Un equipo que seguro que peleará Europa. Y un equipo que seguro que no va a pelear Europa es el Valencia. Pero por lo menos está el Pitbull Dani Carvajal por banda derecha, Dani Olmo en el centro del campo y en la delantera ante Budimir. Y ahora sí, nos vamos con la última plantilla de esta Liga de Sports aleatoria. Y es que el Villarreal tiene a Ferland Mendy en el lateral izquierdo y a Jules Koundé en el lateral derecho. Pero es que además en el centro del campo tenemos a Ollán Sánchez, en la banda derecha tenemos al novita de Takefusa Kubo y en la banda izquierda al pelao de Isi Cabezón. Pero el gran fichaje de este Villarreal no es otro que Antoine Griezmann para la delantera, 88 de valoración. Ahora que ya hemos visto todas las plantillas de esta nueva Liga de Sports aleatoria, vamos a tener que simular las próximas 10 temporadas. Coméntame tu predicción abajo en los comentarios. Mis apuestas: Getafe, Valladolid y Deportivo Alavés. Y me la juego con que van a descender el Real Betis, el Sevilla y el Athletic Club. Además, los equipos no van a poder fichar durante las primeras 5 temporadas. Y no me lo puedo creer, ya tenemos las primeras sorpresas en esta primera temporada. Los dos primeros descensos van a ser para Atlético de Madrid y para el Athletic Club, que han conseguido los mismos puntos, 27 derrotas. Tenían mal equipo, pero no sabía que tanto. Pero es que más sorprendente todavía es la Unión Deportiva Las Palmas, que con Jude Bellingham, Pablo Gavi y Julián Álvarez bajan a la segunda división. Pero el Real Valladolid ha quedado en 14ª posición. Mala temporada también para el Deportivo Alavés. Tenemos al Getafe de José Bordalás en 7ª posición, al Celta de Robert Lewandowski
Lewandowski en quinta posición. Y ya tenemos el primer campeón de esta nueva Liga eSports aleatorizada, Club Atlético Osasuna. Locura absoluta. Y por aquí tenemos el segundo ganador en esta primera temporada. El Celta de Vigo se lleva la Copa del Rey y el Atlético de Madrid no ha conseguido ningún punto. 8 derrotas en la Champions. Qué locura, no ha marcado ningún gol. Muchas sorpresas en esta primera temporada. Y nos vamos a la segunda temporada. Pocas sorpresas por la parte baja de la tabla, pero por la parte alta, aquí sí que tenemos bastantes sorpresas. Tenemos al Getafe, que ahora sí ha ganado su primera Liga eSports, pero es que además seguido del Celta de Vigo, de Robert Lewandowski, y seguido del Deportivo Alavés. Y no tenemos un equipo top hasta la sexta posición. Y el Osasuna, que ganó la anterior temporada, ha quedado en décima posición. Y por aquí tenemos a los máximos goleadores. Tenemos a Vinicius con 21 goles. Y algo que no tiene sentido alguno es que Iker Losada tiene 20 goles con el Barcelona, con 79 de valoración. Y aquí tenemos otra de las sorpresas. La Copa del Rey esta temporada es para el Mallorca. Y es que ya estáis viendo las semifinales, ningún equipo top. Y normal que el Mallorca vaya también con Lamine Yamal en 88 de media. Y por aquí tenemos la Liga hiper emocionante, donde la Unión Deportiva Las Palmas ha ganado con 101 puntos y el Athletic Club no ha pasado de la sexta posición. Pero gente, ¿alguien me puede explicar lo del Atlético de Madrid? Solo han conseguido 10 puntos y son los colistas de la Liga hiper emocionante. Y sobre todo con Courtois en portería, ¿cómo quedas último? Y ojo que finalmente el Athletic Club no va a subir a la primera división. Ha perdido 0-5 contra el Zaragoza. ¡Qué barbaridad! Y es que normal que Las Palmas haya marcado tantos goles, 35 goles de Julián Álvarez. Y es que para la tercera temporada, por fin Athletic Club y Atlético de Madrid vuelven a la primera división. Y es que los jugadores ya les están subiendo de media, como Unai Gómez en el Athletic Club o Carlos Martín en el Atlético de Madrid. Y nos vamos a la Liga eSports y ya tenemos la primera sorpresa. Baja el español de Rodrigo Goes y de Brahim Díaz. Por fin se mete en Europa el Valladolid de Vinicius Junior. Y aquí tenemos el top 4, el Getafe de Kylian Mbappé. En tercera posición el Mallorca de Lamine Yamal. Y tenemos la primera liga del Celta de Vigo. Y es que aquí tenemos el porqué: 20 goles de Mikel Oyarzabal. Y no puedo entender cómo Cristian Stuani ha marcado 18 goles con 40 años y 72 de media. Pero el Getafe le ha pegado una paliza a Las Palmas y empata al Celta de Vigo con 2 títulos. ¡Y no me lo puedo creer! ¡El Celta de Vigo está en la final de la Champions! ¿Cómo? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dices? Han eliminado al Bayer Leverkusen en los octavos, al Getafe en los cuartos de final y al Arsenal en las semifinales. ¡Qué barbaridad! Pero es que además mirad los equipos españoles: Mallorca noveno, Alavés duodécimo. ¡Qué Champions más bonita! ¡Ya lo tenemos! ¡No me lo puedo creer! 3-1 ha ganado el Celta Liverpool en la final de la Champions. El Celta está imparable. Para que veáis que no os estoy estafando, estos son los jugadores que tiene el Celta de Vigo. Y además no sé por qué no sale, pero Robert Lewandowski está en el Celta de Vigo. No sé qué esperar para el resto de temporada. Y es que empezamos la cuarta temporada con la derrota del Celta de Vigo en la final de la Supercopa. Y esta es la clasificación en la Liga hiper emocionante, donde ha ganado el Zaragoza con 93 puntazos. Y ojito, porque tenemos otro ganador en la Liga eSports, el Villarreal Club de Fútbol. Volvemos a tener a los Osasuna y el Mallorca muy altos en la tabla, pero es que las sorpresas en esta temporada vienen por la parte de abajo. Atlético de Madrid vuelve a ser el colista de la Liga eSports. Baja por primera vez el Real Betis y segundo descenso para el Athletic Club. Pero es que además el máximo goleador de la Liga eSports ha sido el jugador del Betis, Alejo Belli, y Alberto Marí del Valencia, 20 goles. Pero esta liga está loca. Y chicos, creo que tenemos otro doblete consecutivo. Esta vez es el Villarreal que se lleva la Liga y la Copa del Rey. Eso sí, los equipos españoles esta vez en Champions no han conseguido absolutamente nada. Y ojito con el Osasuna, que ha llegado hasta las semifinales de la Europa League. Casi la gana. Para la quinta temporada volvemos a tener al Athletic Club y al Atlético de Madrid en la Liga hiper emocionante. Además tenemos a Kylian Mbappé con 93 de valoración con el Getafe, a Lamine Yamal con 91 en el Mallorca, Pedri en el Alavés con 90 de valoración y Jude Bellingham con 94 en Las Palmas. A ver si alguno de estos jugadores empieza a dar la talla. Y no me lo puedo creer, el Atlético de Madrid se vuelve a quedar fuera de los playoffs de ascenso. Eso sí, el Real Betis ha ganado la liga con 101 puntos. Y otra sorpresa más, no me lo puedo creer, cae otro histórico a la segunda división, la Real Sociedad. Y es que aquí tenemos las sorpresas: Las Palmas se mete por primera vez en Europa. Y aquí tenemos el top 4 más random que habréis visto en vuestra vida. Real Club Deportivo Mallorca gana la Liga eSports, seguido del Villarreal y del Celta de Vigo. Y la Copa del Rey 2-0 al Valencia Club de Fútbol. Y no, el Mallorca no ha ganado gracias a Lamine Yamal, sino a Gorka Guruceta. Y ojo a los goleadores de esta temporada: Pau Cabanes y Antoine Griezmann. Tan solo llevamos la mitad de las temporadas y ahora mismo estos son los equipos con más títulos. Tenemos un montón de sorpresas, pero aún así el Atlético de Madrid vuelve a quedarse fuera de subir a la primera división, ya que ha perdido el playoff de ascenso contra el Leganés de Hendrik. Eso sí, la Real Sociedad asciende directamente a la Liga eSports. Y aquí tenemos otra sorpresa: el Mallorca de Lamine Yamal pierde la Copa del Rey contra el Sevilla. Y es que esta temporada no ha podido ser, el Celta se ha quedado a tan solo 6 puntos. Eso sí, por la parte baja de la tabla solo ha bajado el Deportivo Alavés, con Pedri como su mejor jugador. Oye, de verdad, yo no entiendo esto, pero ¿qué hace Cristian Stuani con 21 goles otra vez? Pero como ha marcado tantos goles con 43 años, es una locura.
Pero ojo a esto, gente. El Celta de Vigo ha querido sustituir a Robert Lewandowski y ha fichado a Erling Haaland. Pero ¿en qué momento fichas a Haaland? ¿Serán capaces de volver a ganar la liga? Y ojo, porque tenemos el primer título en 7 temporadas del Real Madrid, que ha ganado 1-2 al Leganés, que esta temporada ha sido el colista de la Liga eSports. Y ojo con esto, el Real Zaragoza está sexto y se ha metido en Europa. El Getafe de Kylian Mbappé tercero. Y el Celta de Vigo vuelve a ganar la liga, aunque ha caído en los 16avos de la Champions. Y el Sevilla en los octavos de final. Vamos a ver por qué el Zaragoza ha llegado tan lejos en la liga. Bueno, que tienen un relleno español de 92 de valoración. ¡Qué locura de jugador! Nos vamos a la octava temporada. La tercera posición esta vez es para el Atlético de Madrid. Y el Real Betis ha quedado en novena posición. Pero es que además el Atlético de Madrid ha ganado 5-3 en los penaltis al Levante, por lo que sí que sube a la primera división. Todo lo contrario al Athletic Club, que vuelve a bajar a la liga hiperemocionante. Eso sí, pocas sorpresas en la parte alta de la tabla. Y ojito con el Villarreal, que le ha ganado la Copa del Rey al Levante y ya se pone con 3 títulos. Y ahora mismo estos son los equipos con más títulos en España. Y de momento lo que vemos es que tanto Real Betis como Athletic Club se han quedado fuera de subir directamente a primera división. Y ojo, porque tenemos otro ganador distinto de la Liga eSports. Eso sí, en la Champions el Getafe se ha quedado en los cuartos de final. Una lástima que no haya podido avanzar más. Y es que estos son los jugadores con los que Sevilla ha conseguido ganar esta Liga eSports. Y vamos ya con la última clasificación. Y salvo que ocurra un milagro, el Celta de Vigo será el equipo con más títulos de toda España. El Atlético de Madrid vuelve a bajar a la segunda división. Y aquí tenemos los dos primeros. Getafe vuelve a ganar la liga. Si ha ganado la Copa, empatará al Celta de Vigo. Y ojo, porque el Celta de Vigo ha ganado la Europa League al Inter de Milán, por lo que ya sí que sí es el rey de España. Y ahora sí, vamos a ver quién ha ganado la Copa del Rey. También el Celta de Vigo, no me lo puedo creer. Doblete para el Celta. Y se convierte en el campeón de este, aleatorizando la Liga eSports. Sin duda esta ha sido la liga más random que habréis visto en vuestra vida. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Os voy a explicar rápidamente por qué los grandes equipos siempre ganan. Y es porque en los archivos del juego, los grandes equipos como el Real Madrid tienen una valoración altísima sin importar los jugadores. Y es que nos estoy engañando. Aquí tenemos a los jugadores del Real Madrid, tenemos ojo duro, y como estáis viendo no hay ningún jugador bueno. Y aún así en los archivos del juego el Real Madrid sigue teniendo mucha media. Así que por este motivo siempre ganan los mismos. Increíble este aleatorizando la Liga eSports en FC25. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis dejar vuestro like y vuestra suscripción por este videazo y ver el resto de vídeos que tengo de FC25 en el canal de TS7.